ese ejemplo, en su numeral segundo, el artículo 3, otorgar exenciones, condonaciones, exoneraciones, deducciones. Si ustedes se van a la ley del IVA, ustedes van a ver en un artículo que establece exenciones, ¿sí? Y aparte de las exenciones, exoneraciones. Pero esas exoneraciones también deben de estar dentro de la norma como tal, fijadas, porque debe de haber un hecho generador como tal. Entonces, todo esto que está tipificado en el artículo 3 debe de estar normado en una ley de carácter ordinario, creada por el Congreso de la República. Después nos establecen los principios aplicables a la interpretación, ¿verdad? La integración por analogía, el conflicto de leyes, la vigencia en el tiempo, que son los casos que vamos a ver hoy, los plazos, los casos son de los plazos, perdón, los tributos, que es el concepto, clases de tributos, que es el impuesto arbitrio, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras, y ustedes tenían que llegar hasta acá, hasta el artículo 14. El artículo 14, que es el concepto de la obligación tributaria, les establece. La obligación tributaria, nos vamos a ir de lo último a lo primero. La obligación tributaria constituye un vínculo de carácter jurídico y personal entre la administración tributaria y otros entes públicos acreedores del tributo y los sujetos pasivos de ella. ¿Por qué me establece? Si ustedes se van al ámbito de aplicación de la norma, que es el artículo 1, entonces ustedes pueden hacer una integración ahí de la norma. ¿Por qué me establece? Vamos a ver, Lisbeth Salas. El artículo 1 en relación al ámbito de aplicación del Código Tributario, ¿qué me establece? Hay dos materias para las cuales no es aplicable el Código Tributario. ¿Cuáles son? La aplicación es el tiempo y el territorio en donde se tiene que aplicar la ley. Pero hay dos materias en las cuales el Código Tributario no se aplica. Las aduaneras, Ajá, eran unas, y las municipales, ahí está. En ámbito municipal y en ámbito aduanero, ¿por qué cree usted que no se aplica el Código Tributario en ámbito municipal? porque las municipalidades tienen tributos. ¿Qué tipo de tributos? Porque me encanta, me encanta. Así se llaman tributos, porque de hecho tributo es el género, ¿verdad? Y dentro del género, pues existen 4 clasificaciones, que es la especie. Entonces, cuando usted me dice tributo, está súper bien, porque entonces no me está diciendo cuál es la especie, no está fallando, sino me está diciendo el macro, que está súper aplicable, pues. Pero dentro de la clasificación, ¿qué tributo es el que puede establecer un consejo municipal? Crear una municipalidad. Cuando son para mejoras, No, no. no. Vámonos al artículo. Si usted se da cuenta, en el arbitrio menciona, es el impuesto, realmente no debería de ser ese el impuesto, debería de establecer, es el tributo, porque impuesto es una división del tributo como tal. Entonces, el impuesto no puede ser un arbitrio, para nada, sino que es un tributo. Ese debería ser el concepto claro, pero recuérdense que todos culturalmente hablando, y como nosotros siempre en Guatemala copiamos las leyes de todos lados y no las analizamos a profundidad, ¿verdad? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el arbitrio es un tributo decretado, si bien es cierto, por ley, a favor de una o varias municipalidades, ¿verdad? Claro está que después nos vamos a dar cuenta que el arbitrio pues tiene ciertas particularidades, que es que se brinda un servicio a favor del contribuyente, el sujeto pasivo. Pero entonces, si volvemos a la obligación tributaria, muchísimas gracias, Lisbeth. Entonces, constituye un vínculo jurídico y de carácter personal entre la administración tributaria. ¿Quién es la administración tributaria? La SAT. La SAT tiene la competencia tributaria, que es esa facultad que se tiene de poder cobrar el tributo, y otros entes de carácter público acreedores del tributo. ¿Por qué me menciona la norma ese otros entes de carácter público? Porque la municipalidad también se vuelve un ente que tiene poder tributario, porque tiene esa facultad de poder cobrar los arbitrios. No es la SAT la que cobra los arbitrios, sino se delega la facultad en la municipalidad, ¿verdad? Por eso dice, y otros
entes públicos acreedores, o sea, con la capacidad legal de poder cobrar el tributo. Y los sujetos pasivos de ella. Les menciona y los sujetos pasivos de ella porque nosotros erróneamente tenemos en mente que el sujeto pasivo es igual a un contribuyente. Así como ahorita ustedes ya se quitaron la palabra esa de impuesto, y impuesto es todo. Impuesto es lo que me cobran por agua potable, por extracción de basura. O sea, ya no lo van a decir así, es un tributo, ¿verdad? Entonces, y sujeto pasivo, que normalmente nosotros les conocemos por contribuyente. ¿Por qué menciona sujeto pasivo sui generis? Así general, ¿verdad? Al igual que el tributo. Porque los sujetos pasivos, nosotros en el derecho tributario tenemos dos sujetos pasivos, se van a dar cuenta más adelante. El contribuyente y el responsable. Esos son los dos sujetos pasivos que hay en nuestro derecho tributario. Y por eso es que la norma no nos menciona de una vez el contribuyente, o sea, es esa relación que existe con el contribuyente. Porque pueden haber contribuyentes, pero también dentro de los sujetos pasivos tenemos responsables, ¿verdad? Tiene por objeto la prestación de un tributo. Surge al realizarse el presupuesto del hecho generador previsto en la ley y conserva su carácter personal, es personalísima la obligación tributaria, a menos que su cumplimiento se asegure mediante garantía real, ahí entran los derechos reales del Código Civil, o fiduciaria, sobre determinados bienes o privilegios especiales. La obligación tributaria pertenece al derecho público, esa es la naturaleza del derecho tributario, es de derecho público, ¿sí? ¿Se recuerdan que nosotros habíamos visto que el derecho financiero era de naturaleza pública? ¿Y por qué era de naturaleza pública? Por las relaciones que surgen entre el Estado y otros estados, el Estado con los particulares, entre los mismos particulares. Entonces, si nosotros sabemos que el derecho tributario viene de la matriz del derecho financiero, ¿verdad? Porque viene del mundo del derecho financiero como tal, que es el macro, entonces, por analogía, nosotros sabemos que el derecho tributario también es de derecho público. Ahora, si nos vamos al concepto más complicado de la norma en carácter tributario, que es esto que está acá, el hecho generador, y yo todavía les dije la semana pasada, váyanse al artículo, si no estoy mal es el 31, 32 creo que es, vamos a ver, 31, que es del hecho generador. Yo todavía les dije, lean del 1 al 14. Pero en el 14 va a haber un concepto que es el concepto básico del derecho tributario, que es el hecho generador. Todavía les hice mención. En el del hecho generador yo les voy a trasladar un libro completo solo del hecho generador, de Dino Harash, que es un libro viejísimo, pero es la madre del derecho tributario, el hecho generador. Si ustedes comprenden el hecho generador, van a comprender el derecho tributario completo. Entonces, la obligación jurídico-tributaria, ¿verdad? Surge al perfeccionarse el hecho generador. A ver, Hanna Lee Georgette López Pérez. No la tuvimos el semestre pasado, ¿verdad? ¿O sí? Con nosotros. No, licenciada. Ya vio cómo sé que es nueva. A ver, Hanna Lee. Aquí nos encanta platicar. Dígame, dentro del derecho civil o mercantil, dentro del derecho civil, ¿verdad? ¿Cómo se perfeccionan los contratos? Con la voluntad. ¿Y usted cómo interpretaría que existe voluntad de las partes? ¿Se lo dicen? ¿Cómo lo interpreta? eh, Vamos a ver si podría ser, sí, bueno, sí, puede ser diciéndolo, pero también plasmándolo eh, en un ¿Cómo lo contrato. plasma? ¿Cómo lo plasma? ¿Cómo dice en un contrato cuando usted se casa? ¿Verdad? ¿Cómo dice Eh, acepto? con el ¿Dónde se amarra? ¿En qué consentimiento, momento? con el Y consentimiento de Amelia los se dos, ríe. una firma. Ajá. Con el consentimiento de ¿Y los dónde dos. está el consentimiento? ¿Cómo se demuestra el consentimiento? Es que tiene toda la idea, pero ¿dónde está el acto? ¿En qué momento? Es como cuando usted hace una compraventa, pues más fácil. Usted va a comprar su Cuando se apartamento. firma, tal vez. Cuando se firma. Ahí está, ahí está. Cuando se firma. Entonces,
En el derecho tributario existe algo que se denomina hecho generador, que es el que da nacimiento a la obligación tributaria, ¿sí? Entonces, ¿qué es esa obligación tributaria? Se los voy a poner así como en palabras bien sencillas. La obligación tributaria es la obligación que se tiene de pagar el tributo. Eso es, ¿verdad? Cuando me dicen a mí obligación tributaria, es el pago del tributo. Es que yo tengo ya la obligación de pagar un tributo, pero ¿en qué momento realmente nace esa obligación tributaria? Porque nos dice la relación jurídico-tributaria, el artículo 14. Nace al momento de perfeccionarse el acaecimiento del hecho contenido en la norma, el hecho generador. Y el hecho generador, cuando me voy al concepto en el artículo 31, me establece hecho generador o hecho imponible, que con ese nombre también se le puede conocer al hecho generador como hecho generador o hecho imponible. Es el presupuesto establecido por la ley para tipificar el tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria. Pues chica, entonces cuando me dice ese presupuesto establecido en la ley, o sea, es ese concepto que la ley me da, porque la verdad es que aquí se fueron como muy técnicos, ¿verdad? Es el elemento que la norma me da, por así decirlo, para saber que yo voy a perfeccionar un acto o un contrato que va a dar nacimiento a una obligación tributaria. Ejemplo, Linda Mendoza. Linda, usted no estuvo con nosotros tampoco el semestre pasado. Sí, licenciada. Pero entonces no se conectaba, Linda, porque no me recuerdo de usted, pero no importa. Bienvenida de nuevo, qué bueno volverla a ver. Gracias, Entonces, Linda, licenciada. hablando de la compraventa, ¿verdad? Porque es algo que todos conocemos ahorita y seguramente ustedes ya lo manejan súper bien. En nuestra ley del IVA se menciona en el artículo 2, que es una ley de carácter tributario, la ley del IVA. En el artículo 2 menciona en su epígrafe, y hasta nos la pone re bonito la ley del IVA y no tenemos que leer mucho. Hecho generador menciona la ley del IVA, el artículo 2. En el número primero establece la compra, venta, permuta, donación entre vivos. El hecho generador, o sea, lo que da nacimiento, ¿qué es el hecho generador? Lo que da nacimiento a la obligación tributaria. ¿Y qué es la obligación tributaria? La obligación de pagar el tributo. Y en este caso, ¿cuál es el tributo que estamos viendo? El IVA, ¿verdad? O sea, es un impuesto, el IVA. Va. Entonces, Linda, en la compraventa, que sobre eso estábamos hablando, nos mencionaba la señorita anterior que la compraventa se perfecciona mediante las firmas del documento. En una compraventa, el hecho generador, porque está en el artículo 2, es la compraventa. Artículo 3, gracias Amelia. Me encanta poderla ver y que me corrija. El artículo 3, el hecho generador dice la compraventa. Entonces, cuando yo realizo una compraventa, nace la obligación. Se perfecciona el hecho generador con la compraventa, ¿sí? Con la firma de la compraventa se perfeccionó el hecho generador. Entonces, nace la obligación tributaria de pagar el tributo, de pagar el 12% del IVA. ¿Sí? ¿Me doy a entender con ese ejemplo? Ahora, ¿qué sucede si nosotros nos vamos a la ley de timbres fiscales? Y siempre seguimos con el ejemplo de la compra-venta. Pero tenemos una segunda o subsiguiente venta. Amelia, artículo 2, hoy sí, hecho generador. Ley de timbres. 5, 6, hecho generador. Pero por ahí va a estar. Si no, lo vamos a encontrar. Pero bueno, entonces, en el hecho generador del timbre fiscal, o sea, lo que da nacimiento al pago del timbre fiscal. En la segunda o subsiguiente venta, Linda Mendoza. Artículo 5, perfecto, del hecho generador. Linda Mendoza, en la segunda o subsiguiente venta, ¿qué impuesto se paga? ¿Cómo así? En la segunda o subsiguiente venta, ¿a qué tributo afecta? Ni siquiera le voy a decir impuesto porque entonces yo le estoy dando el tip también, ¿va? ¿A qué tributo afecta la segunda o subsiguiente compra, venta de bien inmueble? Em, la verdad no le logro entender la pregunta, licenciada. A ver, Sharon La Parra. Sharon, ¿usted sí estuvo con nosotros? Bueno, pero Linda también. Sí, licenciada, buenas tardes. Sería el 3%.
Va, ¿el 3% de qué? ¿Cómo se denomina ese impuesto? De IVA. Ah, perdón, El impuesto de timbres fiscales. fiscales. Yo creo que hoy sí ya perdí mi clase. No, del impuesto de timbres fiscales. Ojo acá ustedes, algo bien importante es que nosotros, el tipo impositivo es el porcentaje. O sea, cuando ustedes digan el 3%, se van a dar cuenta que dentro de los elementos de la relación jurídico-tributaria hay algo que se denomina tipo impositivo, que es el porcentaje de impuesto que debemos de pagar. Pero dentro de eso nosotros debemos de saber tipo impositivo, pero ¿de qué impuesto? Pues porque hay tantos impuestos que he tenido alumnos que me ponen, el pequeño contribuyente paga el 5%, me ponen. ¿Y de qué? ¿Va? ¿De qué impuesto? De timbre fiscal. ¿Va? De timbre fiscal. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? O paga el 12% de IVA el pequeño contribuyente. No, tiene un tipo impositivo específico que es el 5% del IVA del pequeño contribuyente. Va. Pero entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? El hecho generador, por eso es que lo mencionaba acá el artículo 31, es el presupuesto establecido por ley. No, no es el presupuesto, ese es el listadito que nos da la norma, en donde nos menciona, si tú realizas este acto o contrato, porque en algunas ocasiones no son contratos, sino son actos, da nacimiento al pago de un tributo, ¿verdad? Sea ya un impuesto, un arbitrio, una contribución especial o una contribución por mejoras. Si yo voy a comprar el boleto de ornato, ese es el hecho generador, la compra del boleto de ornato, entonces nace una obligación del pago de un tributo, que no es un porcentaje porque es una tasa específica, ¿verdad? Una tarifa específica como tal. Ahora, si yo voy a, ejemplo, a utilizar el alumbrado público o a tener agua, ¿verdad?, de alcantarillado de la municipalidad, yo estoy sujeta a una tarifa también. Pero el hecho generador es que el uso de ese servicio. Entonces, en algunas ocasiones, por eso les mencionaba, el hecho generador puede ser la realización de un acto, que en este caso es el uso de eso, o de un contrato, el nacimiento de un contrato, ejemplo, una donación, una permuta, un arrendamiento, una sociedad anónima. Entonces, ¿por qué les digo yo que el derecho tributario tiene muchísima relación con el derecho mercantil? Porque, ejemplo, desde que yo constituyo una sociedad anónima, que eso ustedes ya lo tienen replanchadísimo, porque ya lo vieron en su derecho mercantil seguramente, cuando yo facciono los primeros documentos de la sociedad anónima, es que escritura constitutiva, que lleva timbres de 300, ¿verdad? El testimonio. El timbre es un tributo. La representación legal que lleva timbres fiscales y notariales es un tributo, ¿sí? Bueno, de ahí nos vamos a los aranceles de registro, a las publicaciones. Bueno, la cosa es que todos los actos o contratos están afectos a tributos como tal, independientemente nosotros queramos denominarlo, que es del derecho mercantil, que es un contrato eminentemente mercantil o corporativo, tiene consecuencias de carácter tributario. Ustedes todos los días tienen relación con su derecho tributario. Desde que compran el Tortrix en la tienda, están pagando IVA, ¿verdad? Ese Tortrix ya pagó IVA al momento. Entonces, o lo compran en el súper, lo que sea, ¿verdad? Ustedes ya están afectos todos los días al pago de tributos. Entonces, lo que yo quería que realmente comprendieran hoy, pero no nos vamos a quedar ahí, pues, pero ese es el concepto básico de la clase de hoy, es el hecho generador, porque ese va a ser el concepto clave de todo nuestro curso. Y la relación jurídico-tributaria, que es esa relación jurídico de carácter personal entre la administración tributaria u otro ente, que a esto se le llama sujeto activo de la relación, y el sujeto pasivo de la relación, a partir de que se perfecciona ese acto o contrato denominado, claro, está hecho generador, que debe de estar establecido en la norma, porque si ustedes se dan cuenta, el artículo 3 del Código Tributario que nos establece en materia privativa nos establece, se requiere la emisión de una ley para decretar tributos. Entonces, el tributo debe de estar en una norma de carácter ordinario, ¿verdad? Y ese tributo, para que se perfeccione, debe haber un acto o contrato dentro de esa norma que describa cómo van a ser, por qué nace, cuál es la consecuencia, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que genera como tal?
Una